Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Estamos llevando estudios con el propósito de crecer en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y en nuestra relación con el Padre a través de Él. Pero también estamos trayendo estos estudios en el caso de que usted no haya establecido una relación con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Esta mañana tenemos estudio en que nosotros el tema es que debemos crecer en una manera a llegar a una madurez espiritual. ¿Qué es, a dónde y qué son las situaciones que voy a encarar en este mundo y cuáles son las decisiones y cómo deben ser estas decisiones? El propósito de esta serie es que nosotros seamos como el hermano Epafras en la Biblia, que tenía tremendo amor por la iglesia de Colossians y él constantemente oraba por ellos. Dice en Colosenses 4:12, de Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludes, siempre esforzándose intensamente a favor de vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, seguros en toda la voluntad de Dios. Yo quiero enfatizar estas palabras: para que estéis firmes y perfectos. Perfectos es sinónimo de madurez, madurez espiritual. Nosotros tenemos que entender que tenemos que crecer a una madurez espiritual de la misma manera que un bebé cuando nace empieza a crecer. Un bebé viene a ser nutrido por los padres con alimentos que deben ser apropiados para él. En la parte espiritual, nosotros para crecer espiritualmente tenemos que comer el pan de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en este versículo en Efesios 4, 14 y 15. Dice: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay muchas artimañas, hay muchas doctrinas en este mundo hoy día. Siempre ha habido enemigos de la cruz, siempre ha habido enemigos de Jesucristo, siempre ha habido enemigos de todos aquellos que vienen al conocimiento de Él. Y nosotros tenemos que estar preparados. Al crecer espiritualmente, nosotros nos preparamos para poder venir a pelear, a batallar contra todas esas artimañas y contra todas las doctrinas que no son verdaderas doctrinas de la palabra de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que crecer. Puse un ejemplo anteriormente de que hay personas que por deshabilidades mentales no pueden funcionar de acuerdo a la edad que tienen. Cuando usted visita una casa donde hay personas que todas tienen problemas mentales, se encuentra que hay personas con 20, 30, 40 años que se comportan como niños, que no saben cómo comportarse en este mundo porque ellos tienen una desventaja mental. Y hay que llevarlos al baño, hay que hacer todo por ellos porque ellos no pueden hacerlos por sí mismos. De la misma manera, en la iglesia a veces encontramos personas que tienen muchos años de estar en la iglesia, no en el Señor, en la iglesia, y no han crecido espiritualmente, no son maduros espiritualmente. Constantemente están llenos de problemas porque no saben cómo actuar como una persona madura en el Señor. ¿Qué es madurez espiritual? Es la pregunta de esta mañana. La madurez espiritual es venir a ser como Cristo, venir a desarrollar la imagen, la actitud de Cristo. Permítame leerle lo que dice Efesios 4:13. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremenda explicación, no tenemos que tener mucha inteligencia para entender esto.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento pleno, conocimiento no superficial, conocimiento no por tradiciones religiosas, conocimiento por lo que la palabra del Señor me muestra, por lo que yo vengo a leer en la palabra de Dios, que es el pan de vida, que me muestra lo que es Cristo, y yo tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Yo tengo que venir a ser como Él tarde o temprano. ¿Van a creer ustedes que estoy tratando de hacer algo que es imposible? Y posiblemente nunca llegue yo a ser exactamente como Cristo, porque todavía estamos en este mundo. Pero la tendencia debe ser esa. Cada día nosotros debemos crecer en la madurez espiritual de venir a ser como Cristo. Permítame darle una lista de hábitos que una persona madura viene a desarrollar. Son herramientas que toda persona que quiere venir a ser madura en Cristo debe practicar. Primero dice que para poder crecer tenemos que comer, alimentarnos correctamente. El alimento espiritualmente es la palabra del Señor. Todos los días tenemos que comer comida corriente. Todos los días tenemos que comer la palabra de Dios. Para poder crecer espiritualmente tenemos que respirar. Y respirar es sinónimo de orar. Orar y tener meditación en la palabra del Señor. Todos los días. Cada segundo nosotros respiramos, cada segundo. Pablo dice orar constantemente. Para crecer espiritualmente tenemos que tener higiene espiritual. La higiene espiritual es como la higiene del cuerpo, pero en la higiene espiritual nosotros venimos a hacerlo por medio de la confesión de los pecados. Tenemos que limpiar nuestro corazón. La palabra del Señor dice que aquel que no confiesa sus pecados no prosperará. Así que nosotros tenemos que estarnos limpiando constantemente al confesar nuestros pecados. También sugiere que para que nosotros crezcamos espiritualmente tenemos que tener una familia, y la familia nuestra viene a ser la iglesia. Tenemos que tener relaciones con los hermanos en la iglesia. Nosotros no podemos hacer esto solo. Tenemos que venir a ayudarnos los unos a los otros para seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que hacer ejercicio, y nosotros hacemos ejercicio yendo a los servicios de la iglesia y viniendo a establecer actividades en la iglesia. Tenemos que tener protección contra la tentación, y eso lo adquirimos a través de la palabra del Señor y a través de tener relaciones con otros. Y también para crecer espiritualmente tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar, que viene a ser cómo es que nosotros podemos administrar los bienes que Dios nos da. Déjeme darle dos factores más para crecer espiritualmente. La realidad es, el factor uno, es que la espiritualidad, la madurez espiritual no viene a ocurrir automáticamente. La madurez espiritual viene con el tiempo, como cuando nosotros crecemos en nuestro cuerpo. Hebreos 5, 12 y 13 dice lo siguiente: porque aunque ya debieras ser maestros otra vez, tenéis la necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Cuando uno está niño, los padres le dan leche al principio de nuestra vida, luego empiezan a dar comidas sólidas para que el sistema digestivo y el cuerpo venga a entrenarse en aquello. De la misma manera, cuando nosotros somos nuevos en el Señor, se nos dan los principios rudimentarios de la palabra del Señor. Pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir comiendo el pan de vida para venir a entender principios profundos de la palabra del Señor. Déjeme darle un principio, que los verdaderos adoradores solo adoran en espíritu y en verdad. Muchos cristianos con mucho tiempo de estar en la iglesia no comprenden ese principio.
y solo se llega a comprender a través del estudio de la palabra. Segundo punto que quiero hacer es que la madurez espiritual no ocurre rápidamente, requiere tiempo. De la misma manera que yo vengo a crecer en el tiempo de este mundo, crezco poco a poco, despacio, pero tengo que crecer. El tema que Pedro viene a dar en este punto viene a ser este. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro sabía que él, por su propia experiencia, no había crecido como debió haber crecido. Cometió muchos errores y al tiempo vino a crecer en la realidad de lo que es tener una verdadera relación con Dios a través de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, no hay manera fácil, no hay camino corto para llegar a esta madurez. Todos nosotros tenemos que prepararnos en la meditación diaria de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que en este mundo siempre tendremos tribulación. Tenemos que prepararnos espiritualmente para actuar de una manera madura en la parte espiritual. Todos nosotros vamos a tener problemas, así lo dice la palabra. Todos nosotros vamos a ser enseñados por el Señor Jesucristo si permanecemos fieles a Él, si permanecemos haciendo los ejercicios espirituales que debemos, si permanecemos alimentándonos de la palabra de Dios. En próximas lecciones daremos la pauta a seguir para crecer espiritualmente. Haremos sugerencias para que usted y yo crezcamos juntos en la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones. Amén.